hacer algo que sea un repaso, ¿ya? Antes del examen. Y cosa que la última semana ya normalmente fijamos la fecha y la hora y nada más. Ya, así que van a hacer un repaso que ya quieren. He visto que, bueno, más del 50% está aprobado en un caso. Pues está bien, al menos eso es lo que se quiere, pedagógicamente está avalado. Lo segundo es que me preocupo por algunos todavía porque veo que las notas están bajitas. Y eso quiere decir que no sabemos si es que van a aprobar o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para los teóricos, difícilmente hay apoyo. Porque su único apoyo son ustedes y su cabeza. Les voy diciendo así. Vayan estudiando, vayan bastante. Tengo tanto, no importa. Lucha hasta el final, pero yo sé lo que te digo. ¿Ya? Listo. Supongamos que saques 18, 19, 20 en el final, avienta el examen. Listo. Segundo, si es que en tu práctico, supongamos que te califica bajo o algo, ahí es donde viene la ayuda. ¿Dónde viene la ayuda? Porque te voy a dejar para que hagas algunas tareas. Te voy a dejar que hagas tu curso de DENI, que tiene que estar bien avalado por tu certificado. 2, porque esas preguntas de DENI te van a venir en tu examen probablemente para que tengas la ayuda ahí. Tercero, y les he mandado a hacer mapas. ¿Ustedes han mandado a hacer mapas o no? Los ciclos de vida. Listo. Entonces ya les voy a dejar ahí qué cosa van a estudiar. De la CDC ya me acordé. ¿No es cierto? Ver del tema epidemiológico. Diagnóstico y epidemiología. Ahora les voy a decir después qué es lo que van a hacer, para que todos tengan ayuda, incluyendo los del C, para mandarlo al grupo de delegados, donde van a tener que presentar sus mapas sobre el ciclo biológico de ciertas enfermedades todo a mano. No quiero que lo imprimo, a mano, para que se aprendan las fases infecciosas y las fases diagnósticas y cómo se produce el ciclo. Lo mismo que se hacía en microbiología, si en algún momento le hicieron eso. ¿Pero para qué? Para que entiendan mejor la enfermedad y eso les va a ayudar para su examen. Luego, ¿dónde ayudan? Para el examen y para levantar su nota de práctica. Listo. Doctor, ¿cómo sabe dónde es práctico? Obviamente la nota que te pone tu docente A más la nota que te pone tu docente B entre dos, esa es tu nota. Pero sobre esa nota es donde yo te voy a apoyar. ¿Ya? Lo siguiente es que el producto acreditable. Vayan haciendo sus productos acreditables, llevarlos bien. Ya les voy a mandar también nuevamente a sus delegados cuál es la estructura. ¿Ya? No, caramba. Listo, entonces eso es básicamente lo que les iba a comentar con respecto al examen y con respecto a la nota de práctico, son tres básicamente, práctico, teórico y producto acreditado, no hay más que hacer, ¿ya? Entonces ese es el apoyo que se les va a dar. Entonces vamos a comenzar y vamos a ver más rápido lo que es el primer exantema febril. Sabemos que hoy día tenemos que hablar sobre la pequeña, la tinta y el enfoque. Exantemas igual más lesiones en la piel, pueden ser máculas, pápulas, vesículas, púrpuras que se pueden llegar a extender y que generalmente la epidemiología es infecciosa y de tipo viral. No hay mucho que pensar ahí. ¿Pueden ser bacterianas? Sí. Hay incluso reacciones alérgicas medicamentosas que pueden haber, ¿no? En el caso de fármacos, ¿no? que pueden también hacer un exantema. En cuanto al síndrome de por inmunocomplejos también puede darse. Las consideraciones son especialmente gravedad del paciente, la naturaleza, o sea, decir de dónde se produjo, cómo se produjo, y el potencial de la realidad en la infección endémica. ¿Quieren decir a su delegada que estamos dando clase, por favor? Está haciendo su choro en el grupo de delegados. Que por favor esperen un ratito mi respuesta, lo del C. Gracias. Y la infección endémica, que obviamente tenemos que tener en cuenta. El enfoque técnico del exantema febril básicamente va a ser de tipo de lesión, y ya vimos que pueden ser máculas, pápulas, vesículas, ampollas o púrpuras petequiales, pero que nos vamos a tener que enfocar en varias características: localización, tamaño y número, progresión, distribución, momento en que aparece, más los síntomas asociados. Las máculas populares generalmente son infecciones, como les dije, de tipo virales, ¿no?
los exantemas infantiles, como por ejemplo el sarampión, rubiola, eritema infeccioso, parvovirus, exantema súbito. También puede haber mononucleosis infecciosa, que sea generalmente asociada al virus del Epstein-Barr. También incluso citomegalovirus, VIH, arbovirosis, que ya se la están viendo y que también es parte incluso de estas teorías que estamos teniendo, como chikungunya, mayara, flavovirus, como el caso de dengue, etc. Otras enfermedades virales que pueden producir las lesiones maculares o maculopopulares, Coxsackie, ¿no? Para incluir insectos. Infecciones bacterianas, escarlatina por estafilococos y sífilis secundaria, que ya vamos a ver incluso dentro de las diapositivas, y otras infecciones como candidiasis. No infecciosas, las lesiones alérgicas medicamentosas, generalmente las sustancias lactámicos, y por inmunocomplejo como el eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidémica tóxica. Enfermedad de Kawasaki también. Sarampión, entonces es un exantema morbidiforme, generalmente maculopopular y etematoso, que generalmente es de tipo descendente, ¿no? Cara, tronco y extremidades, va desde arriba hacia abajo. Incluyen las palmas, no respeta las palmas de las manos, ni mucho menos de los pies, y generalmente no son aisladas, estas son confluentes o adolescentes y exclamativas, excepto en las palmas de las manos y de los pies. Miren ustedes que la temperatura generalmente más alta va a estar entre el cuarto y quinto día, el pico febril más alto, para después del sexto y el séptimo día ir descendiendo y permanecer al menos dentro de esos valores. El exantema generalmente me va a marcar también la transmisibilidad que se produce entre el tercer y cuarto día. Desde el cuarto hasta el séptimo día la transmisibilidad es alta, ¿no? Entonces es ahí donde incluso podríamos decir que entre el tercer, cuarto y quinto día pueden aparecer algunas lesiones características como estas que vemos en pantalla, que son las manchas de Koplik, que son lesiones gris azuladas o granos de arena en la base justo de lo que es el paladar, con una base o con una lesión eritematosa o prelesional roja frente generalmente a los molares. Pueden estar con infección conjuntival o conjuntivitis, síntomas de resfriado y todos que puede aparecer entre la segunda hasta la 9ª semana. El periodo exantemático generalmente, como bien ustedes lo ven acá, va entre la 3ª semana, desde donde inicia incluso el periodo de transmisibilidad mayor hasta incluso el día 9, que empieza el periodo de convalescencia. Y luego sigue la escarlatina. Fíjense ustedes, la escarlatina también llamada la enfermedad de la lengua frambuesada o lengua de fresa, una fresa blanca, donde hay un fondo rojo, ¿no? También llamada fresa roja o carne roja. Está asociada a otras lesiones como estas, por ejemplo, lesiones en látigo o en su defecto líneas rojas extensas justo a nivel de los pies, como en el caso del cuello, de las axilas, del codo de las rodillas, llamadas las líneas de Pastia. ¿Ya? Entonces la clínica generalmente en la escarlatina es fiebre, faringitis, fascia rubicunda, el exantema que se va a dar entre el segundo y el tercer día hasta la primera semana, que es un eritema difuso, más las líneas de Pastia que vemos aquí, ¿ya? O prueba de lazo o piel de lija, las manchas de Forshaver, que justo se van a dar en el paladar blando y duro, y la eosinofilia a nivel laboratorial, que me va a marcar el inicio generalmente de la enfermedad. Las formas graves que pueden llegar a ser procesos sépticos y complicaciones como artritis, ictericia y hidroxia vesicular. A diferencia del exantema en el caso del exantema escarlatiniforme propio de la escarlatina, y a diferencia de lo que es el sarampión, fíjense ustedes, aquí las lesiones ya no son maculopopulares, son difusos, un eritema puntos rojos generalmente, y que va a empezar en el tórax, en el cuello y en las extremidades. A diferencia de lo que veíamos en el sarampión, esta sí te respeta la cara, las palmas y las plantas, y se asocia a petequias. Y aquí vamos a tener algo interesante e importante que mencionar, que es positiva la prueba del torniquete. La prueba del torniquete, ¿se acuerdan que era la insuflación básicamente de qué? ¿Se acuerdan de lo que era el tensiómetro, ¿no? La franja, en este caso, que del tensiómetro que tenemos, se va a tener por encima de 20 milímetros de mercurio por encima de la presión normal. Esperamos unos minutos y al retirarlo vamos a ver que se van a aparecer lesiones petequiales. Cuando aparecen estas lesiones petequiales, generalmente decimos que la prueba de torniquete es positiva. ¿En quién entonces es positivo? En el dengue, porque tú ya sé que ya lo leíste, pero también en el exantema escarlatiniforme. También llamada fragilidad de Rupelix, y entonces, como dijimos, es positivo. Y la descamación la vemos por varias semanas. Luego, otra enfermedad es la rubiola. El exantema de la rubiola es un exantema maculopopular eritematoso,
que también te puede producir en cara, tronco y extremidades, pero a diferencia de lo que veíamos en el sarampión, estas son aisladas. En el sarampión eran confluentes, coalescentes, aquí ya no lo son más aisladas, nacen con uvas pequeños y ahí se acabó. Y puede haber descamación. El exantema generalmente aparece primero en el cuello y la cara y luego se dispersa por todo el cuerpo en forma descendente. Miren estas manchas que aparecen acá justo a nivel del paladar, ¿no? Que son petequias puntiformes, que son las manchas de Forsheimer que vimos también en esta escarlatina, ¿se acuerdan? Aquí hablamos de las manchas de Forsheimer, paladar blando y duro, que se pueden extender incluso hasta la base amigdalina. Estas también aparecen en las rubiolas. Algo que vemos aquí son también las adenopatías o los ganglios cervicales post o retroauriculares de los suboccipitales. Pero la clínica generalmente está asociada a fiebre, exantema y adenopatías, donde vamos a encontrar en los pacientes pediátricos de 5 a 9 años y generalmente en estación de primavera, menos contagiosos del sarampión, y las fases son 3, la prodrómica en adultos, el exantema de 3 a 5 días y la convalescencia. Prodrómico, que vamos a ver fiebre, malestar general, anorexia, el exantema, que donde la fiebre ya desaparece y se acompaña incluso de un cuadro catarral y conjuntival o incluso fusión conjuntival, y es el periodo generalmente de mayor contagiosidad, como lo vimos en la fase de la sarampión. La convalescencia más o menos igual, casi parecido, entre 90 días, después de la segunda después de haber pasado una semana, y las complicaciones artrales en adultos, generalmente más frecuente verlos en pacientes mujeres, trombocitopenia, encefalitis, y cuando se produce la encefalitis, la letalidad es alta generalmente en los adultos, que va desde el 20 hasta el 50% de los casos. El eritema infeccioso, fíjense ustedes, es producido por el parvovirus B19, un virus que en su interior vamos a encontrar ADN, cuya célula diana es el progenitor eritroide, y que es más frecuente encontrarlas en fase de invierno, primavera e inicios de verano. El exantema que vemos acá, fíjense ustedes, es un exantema bofetada, ¿no? Entonces es más frecuente en los niños, también le llamamos la enfermedad de la doble bofetada. ¿No? Entonces verificamos si están todas todas estas mejillas con palidez perioral, después de 2 a 5 días incluso de haber tenido una fase prodrómica, aparecen las bofetadas. Decide un exantema en segunda fase, que es la maculopapular, que generalmente encontramos en troncos y extremidades, y al desaparecer hay un aspecto inestable, puede ser transitorio, acidivante, vesicular o purpúrico, también en guante y calcetín. Generalmente las manifestaciones clínicas vamos a encontrar estos eritemas infecciosos que son los niños, una enfermedad bifásica, que ya es secundaria a la viremia, donde vamos a encontrar la fiebre, el malestar general y las diarreas, o incluso en inmunocomplejos, como en el caso de lo que son estos eritemas infecciosos o bofetadas, el exantema variable más purito en las plantas, las poliartropatías, que es más frecuente en adultos, mujeres, simétricas y sobre todo a nivel de pequeñas articulaciones, que van a estar de 1 a 3 semanas y pueden durar meses. La crisis aplásica transitoria, las anemias hemolíticas, las petequias, las mastopenias y las aplasis eritroides puras, los inmunosuprimidos, incluso complicaciones muy importantes que deben de aprender para el efecto de tu examen, es que la complicación más frecuente del eritema infeccioso con parvovirus B19 es el hidroxletal y los abortos. La rosela del lactante es generalmente asociada al virus de herpes tipo 6 y tipo 7, es generalmente un exantema de la rociola, maculopapular eritematoso, cuello, tronco y extremidades, y de la duración va desde horas hasta días, generalmente lactantes de 6 a 3 años, con un máximo de infección de 9 meses hasta 21 meses, que son generalmente sintomáticos hasta el 90% de los casos. Puede haber convulsiones incluso durante los picos febriles, sí, hasta el 30% de los casos, generalmente asociados a temperaturas altas que van desde las 29 hasta 40 grados centígrados. El exantema súbito, que también incluso se puede dar en gran parte de los pacientes, están asociados a fiebres altas por 3 días y luego llega este exantema. Todos en la apatía cervical, el edema timpánico, conjuntivitis, el edema palpebral, las fontanelas, que son los pediátricos, pues los más afectados, están abultadas estas fontanelas. Pueden haber diarreas, pero algo que vamos a encontrar son unas pápulas muy interesantes llamadas las pápulas o las manchas de Nakayama, que compra el examen, que son generalmente pápulas que vamos a encontrar en el paladar blando o en el base de la úvula. A nivel de los neurológicos encontramos las meningitis y las encefalitis, que generalmente una característica de estas encefalitis son las encefalitis límbicas.
generalmente en el paciente inmunosuprimido. Por el caso del virus del herpes 7, las convulsiones febriles son más frecuentes, incluso con fiebres inespecíficas, una exantema súbita, encefalitis, y no es una infección congénita. Pero hace un momento también te dije que estos exantemas o estos rash pueden aparecer no solamente como un fruto de, no sé, de un exantema viral propiamente dicho, sino que también secundario a vectores, como por ejemplo a las arbovirus, ¿no? Que es lo que veíamos hace un momento, como el caso de la chikungunya, donde vamos a ver fiebre, artritis ciegas, y cuya característica es que estas artritis pueden ser incapacitantes. Luego también está la sífilis secundaria, que vamos a encontrar un exantema. Fíjense ustedes, este exantema que aparece es generalizado, que compromete palmas y plantas de los pies, asociado incluso a fiebre con adenopatías. Acuérdate que la sífilis tiene varias fases, la sífilis primaria, secundaria y terciaria. La sífilis primaria es aquella que se caracteriza porque generalmente aparece una lesión muy cerrada, indolora, no duele, limpia, única, que va a resolver espontáneamente durante este tiempo. Por eso es que muchas veces el paciente, uno, no va por vergüenza, dos, porque tiene miedo, y tres, porque resolvió solo y decide prácticamente vivir con su sífilis ahí, capaz de poder llegar a cuadros como esos, como son las sífilis secundarias, donde ya aparecen este rash generalizado. Entonces, tratamiento para la sífilis primaria, penicilina de certínica 2.4 millones intramuscular, una sola dosis, o también llamado monodosis, pero paso incluso para la latente y la sífilis secundaria y aumenta en este caso. 2.4 millones una vez por semana por 3 dosis. Luego sigue el eritema multiforme, que es más frecuente en jóvenes y varones, muy frecuente en recidiva, fiebres y lesiones limposas leves. Hay en la secundaria, doctores, sería una 18-24 millones, interpreta también como 2.4 unidades. ¿Está en otras unidades? 2.4 millones. Es que viene de 1.200.000. El que dice 18-24 para la secundaria. No, 2.4 millones. 2.4 millones. Te lo resumo. La ampolla viene de 1.200.000. 2 ampollas para la secundaria y la latente. Una vez por semana por 3 semanas. Entonces el eritema multiforme, fiebre, lesiones mucosas leves, y la relación aquí está también asociada con las adenopatías, incluso neoplasias y VIH. Fíjense ustedes aquí cómo es esta aparición brusca de estas lesiones serianas, que son generalmente pocas, las más frecuentes, muy raro que sean múltiples, pero que fíjense ustedes tienen una distribución acral, simétrica y centrípeta, cuya base van a ser las superficies extensoras, como cuando pasamos las extremidades, la cabeza y el cuello. Son asintomáticas y generalmente pueden producir en algún momento prurito o quemazón. Fíjense ustedes esta zona central roja oscura, que es el eritema con un anillo pálido de edema y un halo eritematoso periférico. Entonces existen hasta subtipos como la grave, donde hay una afectación de las mucosas, la leve, que no hay compromiso de mucosas, la asociada a herpes y el síndrome de Fuchs, que están asociados a mucosas intraorales, son las más frecuentes en contraste en el 70% de los casos. Otras enfermedades son las Kawasaki, y acá tenemos incluso una mnemotecnia para que interpreten como el ABCDE, están asociadas a adenopatías cervicales de menos de 1 centímetro, la lengua angosada, lo que veíamos también igual recuerdan cuando veíamos la escarlatina, acá también lo vemos, la lengua atravesada, pero acá hay algo más, labios fisurados y un eritema mucoso, las conjuntivitis vulvares, bilaterales, exudativas, distensión o distal, afectación de las extremidades, incluso con descamación periodontal leve y el exantema febril más de 5 días de evolución. Luego siguen las vesículas follares, que son las lesiones que también vemos. Fíjense ustedes, esto me hace pensar fiebre en herpes, ¿no? Que son infecciones virales como varicela, virus herpes simple, monkeypox o parvovirus B19 incluso, infecciones bacterianas como el estáfilo, otras infecciones acalosis, y las infecciosas son las infecciones del tema medicamentosa. Varicela y herpes zóster es otra de las que vamos a ver acá. Generalmente la varicela, que es la que se produce las lesiones en tronco, también puede aparecer en rostro, extremidades, pero hay una característica interesante, que generalmente son tan pruriginosas que se rascan y ellos mismos se descostran, y por lo tanto pueden aparecer incluso infecciones lesionales. En el caso del herpes zóster son, fíjense ustedes, las vesículas, ampollas, que pueden producirse en toda una localización específica del cuerpo. Esa localización específica del cuerpo se llama dermatoma, siguen a un dermatoma en específico. Y estas no tienen picazón, generalmente van a producir dolor, ardor, quemazón.
Tratamiento aciclovir 800 miligramos cada 8 horas por unos 7 días, ¿ya? Y obviamente puede estar asociados con terapia del dolor, como por ejemplo con pregabalina, gabapentina y en horario según la tolerancia del dolor del paciente. Otras exantemas que hemos visto con el pasar de los años y que se hizo de moda durante los años 2022, 2023 fue el exantema del monkeypox, que justamente vemos aquí una pústula comunicada, una lesión carnal muy típica que produce generalmente, fíjense ustedes, a nivel de lo que son los miembros superiores, pueden aparecer incluso también en lo que es tórax anterior y posterior. Pero algo que sí te voy a tomar en tu examen es que me puedas diferenciar monkeypox versus varicela, ¿no? Por ejemplo, yo digo el exantema es centrífugo en monkeypox, mientras que en varicela es centrífugo. El dolor generalmente lo vamos a encontrar en lo que es monkeypox, mientras que en varicela es prurito, es monomórfico en monkeypox, mientras que en varicela es polimórfico. Incluye palmas y plantas de los pies, monkeypox, y en varicela no lo hace. Entonces son generalmente características bastante interesantes de lo que es la diferencia entre monkeypox y varicela. Luego sigue otra, como esta, por ejemplo, que vamos a ver generalmente en la población pediátrica, enfermedad de mano, pie, boca, ¿no? Que ahorita está produciendo el Coxsackie A16, también un exantema febril, que vamos a encontrar generalmente lesiones puntiformes, ¿no? Así como el que veíamos, por ejemplo, como el manchas de Koppel que veíamos en la terapia. Acá también lo vamos a ver incluso en el Coxsackie y en la enfermedad de mano, pie, boca, con lesiones incluso aisladas, no comunicadas, tipo ambullosas a nivel de lo que son palmas y lo que es los piecitos. Por eso se llama enfermedad de mano, pie, boca, el trío, ¿no? El linfético buloso, vamos a ver que son lesiones ampullosas, ¿no? Que generalmente son asociadas a Staphylo aureus, son toxinas exfoliativas, no hay un síndrome de Nikolsky. Nikolsky quiere decir la descamación de la piel al roce de la piel, ¿no? Ahora, el síndrome de piel escalada, fíjate, acá sí hay un síndrome de Nikolsky bastante evidente, ¿no? La descamación incluso para la exposición de epidermis. Es generalmente producido por los gérmenes meticilínicos resistentes. El síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica están asociadas en su gran mayoría en reacciones alérgicas medicamentosas, 30-50 en Stevens-Johnson y 80% en las necrosis epidérmicas tóxicas, asociadas a sulfas, penicilinas, entre otras. Infecciones en los niños, por ejemplo, asociadas al virus del herpes-simple y al micoplasma, y otras como enfermedades sistémicas, vacunas, infecciones químicas, etc. Es frecuente en pacientes adultos mayores y vivas, fiebre y lesiones mucosas severas relacionadas con las neumopatías o inmunosuprimidas, como en el caso de lo que son IgM y VIH. Esta poseía pródromos, generalmente síndrome de ansiedad gripales, se asocia a dolor de la palpación y la fotofobia, manipulación regular de rápida progresión que padece incluso pasea en la piel, siendo el de Nikolsky positivo. El desprendimiento para la necrosis epidérmica tóxica es hasta el 30% para el caso de lo que son las más medicamentosas. Cuando la piel está afectada del 10 al 30% es el síndrome de superposición, mientras que si hay un desprendimiento de menos del 10%, entonces a eso llamamos Stevens-Johnson. ¿Tiene la misma característica clínica? Sí. Lo que los diferencia básicamente son el porcentaje de afectación en el cuerpo, ¿ya? El manejo con fisioterapia, aislamiento en quemados y corticoides. Y finalmente las pulporopetiquiales, aquí vamos a encontrar las infecciones virales, el dengue grave, por ejemplo, que tenía las petequias, el rash cutáneo del dengue, más o menos en la fase de recuperación. Las infecciones bacterianas como la endocarditis bacteriana, meningococcemia, tipo exantemático, o las infecciones como la malaria y infecciosas generalmente Stevens-Johnson y necrosis epidérmica. Acá, por ejemplo, bastante importante que debemos de conocer son las infección por endocarditis, características fiebre, los spots de Roche, los nódulos de Ostler, vamos a encontrar las lesiones de Jenny Way, la anemia, las espirillas que llamamos hemorrágicas o los esplíteres hemorrágicos. En el primer carril ya lo hemos visto, incluso esto, se acuerdan que vimos la semana pasada en síndrome entérico febril, pues también presentan las lesiones exantemáticas generalmente a nivel de miembros inferiores y que se va a caracterizar obviamente por la fiebre de crisis, ¿no? Por eso que vimos la vez pasada, entérico febril. Anemia, obviamente incluso sabemos que puede ser una anemia hemolítica, ¿no?
Las riquezas de Kawasaki son generalmente arquetipos epidémicos exantemáticos por este pequeño parásito, el piojo del cuerpo. ¿No? Miren cómo pueden aparecer estas lesiones. Normalmente en los pacientes que duermen sobre un colchón todo sucio, que tienen estos parásitos, ¿no? Y obviamente van a picar más por las noches, porque generalmente es donde más se reproduce, y porque cuando el paciente llega a su cama nuevamente encontró todos los ácaros y todos estos piojitos del cuerpo, entonces empieza a florecer más la enfermedad. Mientras que quizás cuando están afuera solamente es un prurito, pero no se extiende. ¿Por qué? Porque no está en contacto con el, en este caso con el desencadenante. Los exantemas pueden ser macropopulares, vesículo-ampulares y lúpulo-petequiales. La pelea pediátrica es la más fregada, ¿no? Porque son los que más realmente se infectan. El macropopular más frecuente, y este puede ser multiforme, como el caso de la sarampión o el espada uniforme. Y el exantema también puede ser producido por enfermedades infecciosas, como en el caso de reacciones medicamentosas o incluso enfermedades autoinmunes. Aquí vamos a encontrar entonces la otra cara del otro proteína, ¿no? Para cuando hablamos de leishmania, lo que quiero que te acuerdes de leishmania es el agente, no te olvides que la leishmania SP, y cuyo vector es luxomia. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía que hay que aprenderse los vectores? Por algo será, de todas las enfermedades que hemos visto. Luego sigue los tipos de leishmania, la puta, la espundia y la calazar, que son los homónimos básicamente de la cutánea, mucocutánea y visceral. Vamos a ver que las leishmania cutánea, pues lo que vamos a encontrar que son lesiones generalmente redondeadas, que vamos a encontrar que son, tienen un halo, digamos, hidrado, un centro limpio, ¿no? Y que generalmente no duelen, ¿ya? Pueden estar presentes durante bastante tiempo. Tratamientos tipo gluconato de sodio. Leishmania mucocutánea o espundia, generalmente lesiones a nivel de las mucosas, como por ejemplo las lesiones nasales capaces de poder destruir los tabiques nasales y extenderse incluso a lo que son labios o paladar duro. En el caso de la leishmania visceral, como su mismo nombre lo indica, vísceras que va a afectar, lesiones va a afectar y va a hacer agrandamiento visceral. En este caso, lo más frecuente que encontramos son las esplenomegalías o el herpes esplenomegalia. Tratamiento, estilo gluconato de sodio. ¿Qué es lo que voy a tomar? Apréndanse los homónimos, apréndanse la etiología básicamente, los vectores y el tratamiento. ¿Ya? En cuanto a la ITS, ¿qué es lo que te pide el Ministerio de Salud? Que te aprendan por síndromes. Síndrome del espejo letral, como este, por ejemplo, que vamos a encontrar, que es el pan de cada día de todos los economistas. Siempre vamos a encontrar estos síndromes. Uretritis, que puede ser monopósica y no monopósica, pero que al final te van a hacer complicaciones como uretritis, sinusitis, proctitis, faringitis y conjuntivitis. Y si decimos monopósica, pues ¿quién lo causa? Si le gonorrea, ¿qué te puede producir? Artritis monopósica, faringitis monopósica, oftalmia natal, cervicitis, enfermedad inflamatoria, proctitis, uretritis, artritis, etc. Y las no monopósicas, aquellas que son causadas por clamidia, por micoplasma o ureoplasma. Generalmente este síndrome de espejo letral puede estar asociado, pueden haber o existir dos enfermedades al mismo tiempo o dos cármenes al mismo tiempo causando la enfermedad. Por eso que el Ministerio de Salud le dice, oye, ¿sabes qué? Trata de manejar las dos caras de la moneda, tanto monopósicas como no monopósicas, porque pueden coexistir al mismo tiempo. Puede ser que monococo tenía salvaje, pero también tenía micoplasma, y cuando va con la esposa con las relaciones, nuevamente se sigue infectando el micoplasma y va a ser como una carga. Luego sigue el síndrome de úlcera genital. Tratamiento, lo que generalmente en lo que es úlcera o del pelo letral, podemos dejarlo el paciente en una cefalosporina de tercera generación, lo que dice el Ministerio de Salud, se fraccionan 250 miligramos intramuscular y lo asociamos para gérmenes atípicos macrólidos como por ejemplo la citromicina, 500 miligramos vía oral. Puedes aumentar 1 gramo en este caso, porque es lo que nos dice el Ministerio, para el tema de lo que es micoplasma o ureoplasma, como ya vimos que son no monopósicas. Úlceras genitales, chancro, herida o llaga, como les dije que pueden ser múltiples o únicas. Si es única y no dolorosa, yo te dije hace un momento, eso es sífilis. Pero si es no dolorosa y tiene neuropatías, eso es tipo el endoma venérea o el endoma inguinal. Si es dolorosa, hay que tener en cuenta, son varias. Entonces digo, varias múltiples, dolorosas, apoyosas, herpes. Pero si es dolorosa,
y es única, chancroide. El genital, como les dije, es ciclovir, acá muy diferente del pesóster, obviamente, 400 miligramos cada 8 horas por 5 o 7 días. Sífilis primaria, ya les había hablado de la sífilis primaria, lesión dolorosa, no duele, única, fondo limpio, borde definido, asociada a henopatías y remisión espontánea, sífilis. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La diferencia con el chancro duro. Si me dice que es una lesión única, dolorosa, al chancro es chancroide, pero si es que realmente es única, no dolorosa, sífilis. Entonces, estas pueden progresar y hacer un rash como el que habíamos hablado de los rashes de las lesiones exantemáticas, ¿no? Si ya habíamos hablado hace un momento. Pero lo triste es que, a pesar de que tenemos el tratamiento con penicilina en esa clínica, siguen apareciendo casos todavía de sífilis terciaria, cosa que ya no debería de haber, porque el tratamiento lo tenemos en la mano. Entonces, es pecado mortal que sigan dando estos casos. Y una de las cosas más frecuentes que vemos es esta goma, la goma sifilítica, la goma endomatosa, generalmente en paladar duro que destruye el hueso incluso, ¿no? Las neurosífilis también se han producido, incluso la afectación más común de la afectación neurológica es la formación de lesiones aneurismáticas a nivel cerebral y produce signos y síntomas de meningitis bacteriana. Puede producir incluso la parálisis de las paredes craneales y simular incluso a la tuberculosis, porque parece que la tuberculosis en segunda fase también puede producir afectaciones craneales. La adenoma inguinal, los cuerpos de Villanova son las lesiones, son las características importantes anatomopatológicas de estas biopsias que aparecen de las lesiones granulomatosas de los granulomas inguinales, ¿no? Afectación, como se dan cuenta, inguinal y en este caso, fíjense, una piel de subida prácticamente a nivel de labio mayores. Luego las verrugas genitales, lo mismo de la vez pasada, cuando hablamos del VIH con el tema combinado. ¿Quiénes son aquellos que los causan? Virus del papiloma humano, más frecuente 6 y 11, y para cáncer, más frecuente 16 y 18, fue pregunta del examen. Puede ser una verruga única o verrugas múltiples, pero básicamente, ¿cómo vamos a poder evitar estas infecciones de transmisión sexual? Con el condón. Por eso es que cuando tú te ves a tu esposa te van a dar un montón de cajas de condones. El ministerio te va a poner cajas de condones ahí para tu esposa. No son para tus amigos, son para que les incentives a la población a que tienen que protegerse, ¿verdad? Para evitar ITS, embarazos no deseados, VIH o incluso la infección por virus del papiloma humano. Entonces, acá les dejo el tratamiento de elección con alternativo para cada una de los síndromes que hemos visto, tanto de escarbo rectal, lesión genital, verruga genital y bucón inguinal. Ya no se olviden que eso es lo que nos dice incluso la OMS y que tienen que estudiar. Bueno, ¿qué es lo que voy a preguntar generalmente de esto? De aquí sí todo, tienes que leerlo, ¿verdad? Porque eso sí no hay excusa. Pero te voy a dar un guachito interesante para que puedas quizás poner más énfasis en tu cultura. Son varios temas y vamos a tener que ver en esta oportunidad. A mí no me ha tocado hacer úlcera tropical, pero úlcera tropical es lo que más pregunto generalmente en los exámenes, ¿verdad? Entonces lee úlcera tropical. Puedo preguntarte, por ejemplo, por lobomicosis, por esportricosis, puedo preguntarte micetoma, ¿verdad? Yo las diapositivas las tengo, yo he editado también mucho la tropical, pero como no me toca a mí, le toca al doctor Lazarte y a la otra Irene, entonces ya les toca a ellos que les dicten, ¿ya? ¿En qué consiste el sumapaso de esta próxima semana? En que si es que nos alcanza el tiempo, avanzamos con los guachitos de úlcera tropical en el repaso y posteriormente avanzamos con lo que es el repaso propiamente dicho con el maratón de preguntas, ¿verdad? Para que lo puedan tener así. Listo, dudas, consultas respecto a lo que hemos quedado. ¿Para cuándo es el examen? Para la octava semana. Voy a definir la fecha exactamente para que ustedes puedan venir. Que puede ser el jueves o puede ser el sábado, dependiendo. Cualquiera de los dos en realidad, porque el día jueves están libres, ya que el doctor Lazarte, como la otra Eric, sabe que tienen que terminar bien. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otras dudas o consultas con respecto al examen? Notas ya los tienen, ya no me vuelvan a preguntar, por favor. Para los compañeros que no vinieron, no les voy a dar, ya, por favor. Y las cosas que les he dicho que les voy a pedir, eso me olvidar. Ahí les dejo por si acaso las dos clases. Van a entrar a la página del CDC, que es la Central Disease Control Prevention. Vamos a encontrar aquí y van ustedes a buscar acá, por ejemplo, aquí. Vamos a poner barco.
GPS para buscar las. Eso es lo que quiero que vean. Aquí, fíjense ustedes, eso es lo que quiero que vean. Esto lo vamos a dibujar a mano y vamos a ponerlo en cuadrillos, en papeles, en hojas Go. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan básicamente los ciclos. A esto voy. Fíjense ustedes cómo va el momento. ¿Se acuerdan que les dije? Esto lo hemos puesto en la diapositiva, solamente que la estilística lo muestra más bonito. Y lo que tienes ahora es que incluso si tú le colocas, por ejemplo, la guía tradúzcame al español, te lo traduce toque. Así que no vas a tener nada de malo. Es todo lo que he dicho durante la clase de malaria. Entonces, lo vas a dibujar, no lo vas a hacer nada más. Y eso es lo que te quiero que me presentes al final para poder tener un apoyo para ustedes. ¿De qué enfermedades? Ya les voy a pasar al grupo de delegados en la lista de enfermedades que necesito para que ustedes, pongamos que sean 10, las 10 lo hacen. Cosa que también aprendes para tu examen y aprendes para poder ayudar. ¿Ya? Nada más.